Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a comenzar repasando lo que vimos en la clase anterior, donde estuvimos discutiendo el, el teorema de Lagrange. Entonces, voy a recordar algunas cosas para luego pasar a hacer un ejercicio, ¿no? O sea, digamos, si G es un grupo y H es un subgrupo de G, entonces nosotros vimos en la clase anterior cómo definir una relación sobre el grupo G y que la va a inducir el subgrupo H. En la clase anterior nosotros trabajamos con clases laterales izquierdas. Voy a hacer este repaso con las clases laterales derechas. Entonces, la relación que se define sobre el grupo es la siguiente. Es decir, yo tengo dos elementos en el grupo, entonces voy a decir que esos dos elementos son congruentes módulo H, si y solo si A por B a la menos 1 está en H. Esta es la otra manera de definir la relación. Recuérdense que en la clase anterior yo lo definí A inverso B está en H. Ahora estoy definiendo A por B inverso está en H. Entonces, no voy a hacer todos los detalles, pero lo primero que uno prueba es que esta relación que acabo de definir sobre G es una relación de equivalencia. De la misma forma, ustedes pueden hacerlo como ejercicio, de la misma manera que probamos cuando trabajamos con las clases laterales izquierdas, ustedes pueden probar que esto también es una relación de equivalencia, definida así, y una vez que tenemos una relación de equivalencia, yo ya les he comentado varias veces, que esa relación de equivalencia está definida sobre el grupo G. Fíjense que la relación la estoy definiendo para elementos de G y al tener esto una relación de equivalencia, entonces eso lo que hace es que me hace una partición del grupo G. Esa partición, por supuesto, las partes son las clases de equivalencia, ¿no? Donde A está en G. Entonces, esas partes son las clases de equivalencia definidas por esta relación. Ahora, lo que uno puede probar es que la clase de equivalencia de un elemento A en G, según esta relación, uno puede probar que esto es igual al conjunto de todos los elementos de la forma H por A, donde H varía entre los elementos de H, y esto lo vamos a escribir por definición, lo vamos a denotar por HA. Entonces, lo segundo que uno prueba es que cada clase de equivalencia definida por esta relación, que está dada así, es exactamente igual a HA. Y esto lo podemos ver rápidamente si quieren. O sea, si yo tomo un X que esté en la clase de A según esta relación, entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que A es congruente con X módulo H, y esto es si, solo si A por X a la menos 1 pertenece a H. Es decir, que esto tiene que ser igual a un H con H en H. Pero entonces, de aquí, si multiplico por X a la derecha en ambos lados, fíjense que aquí va a quedar la identidad, entonces va a quedar A igual a H por X inverso, perdón, por X. ¿De acuerdo?
O sea, multiplicando por x a la derecha, entonces me queda x inverso por x, es la identidad, entonces me queda del lado izquierdo a, y del lado derecho me queda h por x. Entonces, finalmente, multiplico por h inverso a ambos lados, y me va a quedar entonces que h inverso por a es igual a x, y fíjense que h inverso está en h. ¿Por qué? Porque h es un subgrupo, ¿no? Como h está en h, el inverso de h también está en h, y entonces ¿qué demostramos? Que el x que tomé en la clase de equivalencia de a es de la forma un elemento de h por a, es decir que el x está en este conjunto. Y de la otra manera, si yo tomo un x que está en h por a, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que x igual a k por a, donde k está en h. Y ahora, de aquí, ¿qué obtenemos? De aquí obtenemos que, fíjense que multiplicamos por k inverso, entonces me queda k inverso x es igual a k inverso k por a, pero eso va a ser a. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Multiplico a x inverso a la derecha. Entonces me queda que k inverso va a ser igual x por x inverso en la identidad, y entonces esto va a ser igual a por x inverso. Y fíjense que y a por x inverso está en h porque k está en h. Entonces k inverso también está. Como a por x inverso está en h, entonces esto ocurre si solo si si a es congruente con x módulo h. Entonces, ¿qué demostramos? Que efectivamente estos dos conjuntos son iguales. Es decir, que las clases bajo esta relación que definimos acá, definida de esta manera, entonces estas clases son conjuntos de este tipo, HA, donde HA está definido así, y estos HA se llaman clases laterales derechas de H en G. Entonces, un poco igual que hicimos en el caso de las clases laterales izquierdas, ¿no? Entonces, cuando la definimos así, las clases de equivalencia son clases laterales derechas, y entonces tenemos una partición donde las partes son las clases laterales derechas. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjense que el grupo 1 tercero, de la misma forma que probamos el otro día, HA tiene exactamente orden de H elementos para todo elemento A en el grupo. Y esa es la misma idea, ¿no? Acuérdense, nosotros demostramos que la función que envía a un H en HA es una función biyectiva, y por lo tanto HA tiene orden de H elementos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que cada una de estas clases laterales derechas tienen el mismo número de elementos, y que ese número de elementos es el orden de H. Por lo tanto, ¿qué concluimos acá? Que el orden de G va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a el número, voy a llamarlo Q, el número de clases laterales derechas de H en G multiplicado por el número de elementos que tiene H. Entonces, fíjense que el índice, nosotros ayer o en la clase anterior definimos el índice de G, de H en G, como el número de clases laterales izquierdas de H en G. Así fue como lo definimos.
Pero fíjense que esto también va a ser igual al número de clases laterales derechas de H en G, porque en efecto eso sería en el caso de que esto sería precisamente el cociente, ¿no? De manera que lo que vamos a tener es el hecho de que el número de clases laterales izquierdas coincide con el número de clases laterales derechas y ese es el índice de H en G. Entonces, en particular, lo que dice el teorema de Lagrange es que el número de elementos que tiene H es un divisor del número de elementos de G. Claro, aquí estoy trabajando con G, un grupo finito, ¿no? O sea, tendría que haberlo puesto desde un principio, ¿no? Entonces, ¿qué dice el teorema de Lagrange? Que si G es un grupo finito y H es un subgrupo de G, entonces el número de elementos que tiene el subgrupo H es un divisor del número de elementos que tiene el grupo G. Y además, el cociente entre ellos dos es precisamente igual al número de clases laterales izquierdas o derechas. O sea, ya se dieron cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces, esto es como un resumen de lo que hicimos en la clase anterior, pero en esa ocasión lo hicimos con la otra relación de equivalencia sobre G, que la que me hizo la partición con clases laterales izquierdas, acuérdense que era, ¿cuál era? Era A inverso B pertenece a H, ¿no? Esta fue la que consideramos en la clase anterior y esta nos llevó a las clases laterales izquierdas, mientras que esta relación que está aquí nos lleva a clases laterales derechas. Y entonces, en particular, tenemos el teorema de Lagrange. Bien, entonces quería recordar este teorema porque es muy importante y además quería hacerlo utilizando las clases laterales derechas. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios. Voy a empezar con los ejercicios de la parte del teorema de Lagrange, que es la última sección que vimos. Y entonces vamos a ver qué es lo que dice este ejercicio. Tenemos G un grupo con subgrupos H y K, de tal forma que K es un subgrupo de H. Entonces, fíjense que aquí lo que tenemos como una torre de K está metido en H como subgrupo y H es un subgrupo también de G. Entonces tenemos esta situación en un grupo G. O sea, tenemos un subgrupo K metido en H, o sea, es un subgrupo de H y H es un subgrupo de G. Y lo que estamos suponiendo es que el índice, fíjense que este índice, el índice de H en G, es M. Y también, claro, como K es un subgrupo de H, yo también tengo el índice de K en H. Y estamos suponiendo que esto es N. Entonces, lo que nos piden demostrar en este ejercicio es que entonces, fíjense que K también es un subgrupo de G. Entonces, yo puedo hablar de las clases laterales izquierdas o derechas de K en G y puedo hablar del índice de K en G. Entonces, lo que queremos demostrar es que ese índice es simplemente el producto de estos dos, ¿de acuerdo? O sea, el producto del índice de H en G multiplicado por el índice de K en H. Entonces, ¿cómo vamos a abordar este problema? Bueno, vamos a usar las hipótesis que tenemos, ¿no? En primer lugar, el índice de H en G es M. ¿Qué significa eso? Eso significa entonces que tenemos, vamos a hacerlo con clases laterales izquierdas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tenemos X1, X2H, XMH. Estas son las distintas clases laterales izquierdas de H en G. Es decir, que los XUI, todos esos XUI están
en G. Entonces, eso por una parte, fíjense que coloqué M distintas clases laterales izquierdas de H en G, porque por hipótesis hay M. Y por otra parte, el índice de H en K es N. Pero entonces eso significa que ahí voy a escribirlas Y1K, Y2K, punto, 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 YNK. Estas serían las distintas clases laterales que hay de K en H, y por lo tanto esos elementos Y sub I que estamos tomando ahí son elementos de H. Fíjense que K es un subgrupo de H, entonces podemos hablar del índice de K en H. Y estamos suponiendo que hay exactamente N clases laterales izquierdas, todas estas son diferentes, las diferentes clases laterales izquierdas. Entonces, ahora lo que quiero demostrar es que el índice de K en G es M por N. Entonces, digamos que lo vamos a hacer en dos partes. O sea, lo primero es que yo creo que es natural considerar estas clases laterales izquierdas. X sub I, Y sub J, X sub I, Y sub J, K. Fíjense que estas clases son, ¿dónde están los...? Estos son X sub I por Y sub J, son elementos de G, ¿no? X sub I por Y sub J son elementos de G. Por lo tanto, estas son clases laterales izquierdas de K en G. Ahora, ¿cuántas clases laterales izquierdas de este tipo hay? Fíjense que la I varía entre 1 y M, y la J varía entre 1 y N. Si yo logro probar que cuando I varía entre 1 y M y J varía entre 1 y N, estas clases son todas diferentes, entonces aquí tendría una lista de precisamente M por N clases diferentes. Pero eso hay que demostrarlo, que efectivamente aquí no hay repetición. Es decir, que si por ejemplo yo tengo que X sub I, Y sub J, K, imagínense que eso fuese igual a XR, Y sub S, K, ¿no? Supónganse ustedes que estas dos cosas son iguales. Entonces, fíjense que tenemos, por una parte, este lado está contenido en X sub I por H. ¿Por qué razón? Fíjense que este Y sub J está en H. Los Y sub J, todos estos elementos están en H, y fíjense que el K es un subgrupo también de H. ¿Por qué? Por hipótesis, K es un subgrupo de H. Por lo tanto, esto que está aquí va a estar contenido en H. ¿Por qué? Porque H es un subgrupo de G. Como H es un subgrupo de G, entonces los elementos de YJ por los elementos de K, todos estos elementos están en H, y por lo tanto, X sub I por lo que yo tenga aquí va a ser un elemento de X sub I por H, ¿de acuerdo? Porque tanto Y sub J por cualquier elemento de K, esto es un elemento de H. Entonces, eso deja claro que este conjunto está contenido en este. Y por la misma razón, yo puedo concluir que esto está metido en XR por H. ¿De acuerdo? Por la misma razón, esto que está aquí está contenido en H, porque Y sub S está en H y K es un subgrupo de H. Pero entonces fíjense cómo es posible que este conjunto esté contenido en X sub H y al mismo tiempo esté contenido en XRH. Recuérdense que estas son las distintas clases laterales izquierdas de H en G, y al ser clases laterales izquierdas, uno sabe que ellas son disjuntas. O sea, al ser estas las distintas clases laterales, ellas son disjuntas. Entonces, ¿cómo puede
este subconjunto, que es igual a este, estar metido en XIH y en XRH al mismo tiempo. La única forma que eso puede ocurrir es que I sea igual a R. ¿De acuerdo? Es la única forma de que pueda estar el mismo conjunto metido en dos subconjuntos que sean disjuntos. Porque, digamos, si I fuera distinto de R, entonces estos dos son dos conjuntos diferentes y disjuntos. Entonces no hay manera de que un subconjunto pueda estar metido en ambos, porque ellos son disjuntos. Entonces, la única manera que esto ocurre es que efectivamente I es igual a R y estos dos conjuntos son el mismo. Es la única manera. Ahora fíjense, como I es igual a R, entonces X sub I es igual a X sub R. De manera que, entonces, si yo multiplico por el inverso de X sub I, que es el inverso de XR, entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que Y sub J por K es igual a Y sub S por K, multiplicando por XY inverso ambos lados. Entonces, me va a quedar que Y sub J por K es igual a Y sub S por K. Ahora, de nuevo, fíjense que estas son las distintas clases laterales izquierdas que hay de K en H. Por lo tanto, fíjense que la única forma de que ellos sean iguales, entonces, es que J sea igual a S. Porque si J es distinta de S, nosotros vimos que estas eran las distintas clases laterales, ¿no? Entonces, ¿qué probamos? Que si dos clases laterales izquierdas de K en G de este tipo son iguales, entonces I es igual a R y Y es igual a S. Por lo tanto, lo que hemos demostrado es que cuando yo varía I entre 1 y M y J entre 1 y N, aquí hay exactamente M por N clases laterales izquierdas de K en G. ¿De acuerdo? O sea que cuando yo varío X sub I, Y sub J, K, cuando yo varío I entre 1 y M y J entre 1 y M, entonces aquí hay M por N clases laterales izquierdas de K en G. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, fíjense que vamos a ver que esas son todas las clases laterales que hay. Porque fíjense que como estas son todas las clases distintas, las clases laterales izquierdas de H en G, entonces uno sabe que ellas forman una partición. Por lo tanto, esto, el G, lo puedo escribir como unión disjunta de I igual a 1 hasta M. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estas son las distintas clases laterales izquierdas de H en G y nosotros sabemos que forman una partición de G. Eso significa que G es unión disjunta de todas las clases laterales izquierdas de H en G. Pero, al mismo tiempo, fíjense que H también se hizo una partición de H con las clases laterales de izquierda de K en H. Por lo tanto, H se puede escribir como la unión desde J igual a 1 hasta M de los Y sub J K. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estos forman una partición de H, las clases laterales. Y entonces, si hacemos esta cuenta aquí, es fácil ver que eso es lo mismo que la unión desde I igual a 1 hasta M de la unión de la J igual a 1 hasta N, o lo hice al revés, no, desde igual a 1, desde igual a 1 hasta N, y J igual a 1 hasta M, ¿de quién? De X sub I por Y sub J multiplicado por K.
Entonces, ¿qué demuestra esto? Que las M por N clases de este tipo forman una partición de G y por lo tanto eso demuestra que hay exactamente M por N distintas clases laterales izquierdas de K en G. Entonces, esa es la idea de cómo se puede probar esto, ¿no? Fíjense que en ningún momento hemos supuesto que G es finito, ¿no? O sea, lo que supusimos es que el índice de H en G es finito y es igual a M, y el índice de K en H es finito y es igual a N. Entonces, eso es suficiente para concluir que el índice de K en G también es finito, y además sabemos exactamente cuántas clases laterales izquierdas hay. Entonces, uno lo que hace es tomar simplemente todos los productos X, Y sub J por K, y eso me va a dar las distintas clases laterales izquierdas que hay de K en G. Bien, entonces eso termina el problema 3.62, el ejercicio 3.62. Vamos a ver algún otro problema de esa misma sección. El ejercicio 357. Veamos qué es lo que dice. Supongamos que un grupo G tiene un subgrupo H de orden 28 y un subgrupo K de orden 65. Entonces, tenemos que demostrar que la intersección de H y K se reduce solo a la identidad. Bueno, claro, lo que pasa es que ustedes han tenido que haber demostrado antes, o sea que si yo tengo, primero que todo, ¿no? Que si H es un subgrupo de G y K es un subgrupo de G, entonces la intersección también va a ser un subgrupo de G. Eso lo podemos ver rápidamente, ¿no? Lo podemos ver rápidamente porque, y así repasamos cuáles son los criterios para decidir cuándo un cierto subconjunto de G es un subgrupo, ¿no? Y entonces recuerden que uno lo primero que hacía era demostrar que la identidad pertenece a la intersección. Y la identidad pertenece a la intersección porque la identidad pertenece a H y la identidad pertenece a K al ser H un subgrupo de G. Entonces nosotros sabemos que está en H y está en K. Pero eso implica entonces que está en la intersección porque está en H y está en K. Entonces esa era la primera condición, y la segunda condición es que tomábamos dos elementos cualquiera en la intersección. Tomamos dos elementos cualquiera en la intersección, y ¿qué es lo que queremos ver? Que A por B inverso también está en la intersección. Pero, ¿qué sabemos? Sabemos que A por B inverso está en H porque H es un subgrupo de G, ¿no? Si H es un subgrupo de G, me doy dos elementos en H, como hay, fíjense que A y B está en H, porque A y B están en la intersección, entonces A y B está en H, y como H es un subgrupo de G, entonces A por B inverso también está en H. Y por la misma razón, como K es un subgrupo de G y A y B también está en K, entonces nosotros sabemos que A por B inverso está en K. ¿De acuerdo? Y entonces de estas dos cosas, como A por B inverso está en H y A por B inverso está en K, entonces concluimos que A, B inverso está en la intersección. Y la gran conclusión de todo esto entonces es que H inter K es un subgrupo de G. Es decir, que lo que acabo de mostrar es que la intersección de dos subgrupos
es de nuevo un subgrupo. Fíjense que ahora aquí estamos hablando de un problema donde nos dan el orden del subgrupo H y el orden del subgrupo K. Fíjense que otra cosa que es cierta es que la intersección está metida en H, ¿no? O sea que realmente aquí se forma esa torre, ¿no? Y también la intersección de esto también está metido en K. En otras palabras, que H intersección K es un subgrupo de H y H intersección K es un subgrupo de K. Pero entonces, por el teorema de Lagrange, por el teorema de Lagrange, que sabemos que, fíjense que aquí H es finito y H inter K es un subgrupo de H, entonces el orden, ahora sí puedo hablar del orden con propiedad, porque ya probamos que es un subgrupo, es un divisor del orden de H y por la misma razón, como H inter K es un subgrupo de K, el orden de H inter K es un divisor de el orden de K. Bien, entonces, en otras palabras, el orden de la intersección de H y K es un divisor común de H y K. Pero fíjense que, por hipótesis, el orden de H es 28 y el orden de K es 65. Entonces, la pregunta es, ¿qué divisor común tienen H y K? Porque en todo caso, el orden de la intersección es un divisor común de ambos. Pero fíjense que el máximo común divisor entre 28 y 65, 28 es 2 al cuadrado por 7, y 65 es 5 por 13, si no me equivoco. Entonces, fíjense que en la descomposición de los primos se ve claro que no hay repetición de primos en los dos números y por lo tanto el máximo común divisor entre esos dos números es 1. Es decir, que el único divisor común de 28 y 65 es el número 1. Y como el orden de la intersección es un divisor común de los dos, entonces eso implica que el orden de H inter K es exactamente 1. Pero la única forma que eso ocurra es que la intersección se reduzca a solo la identidad. Es la única manera que un subgrupo pueda tener un solo elemento, porque recuérdense que todo subgrupo tiene que tener la identidad. Entonces, de esa manera, concluimos que la intersección se reduce solo a la identidad. Y de paso, en el problema, pues demostramos que si tenemos dos subgrupos de un grupo dado, entonces la intersección vuelve a ser un subgrupo. Bien. Veamos un problema más de esta sección. Y de esta forma, pues, repasamos los conceptos que vimos en la clase anterior, ¿no? Vamos a suponer que G es un grupo de orden P a la n. Es decir, que el número de elementos que tiene G es P a la n, donde P es un número primo y n es un entero positivo. Entonces, tenemos que demostrar que G tiene un elemento de orden P. Es decir, si el grupo tiene orden, una potencia de un primo, entonces este ejercicio lo que nos dice es o asegura la existencia de un elemento que tenga orden P. Y eso, desde luego, no es trivial, ¿no? En principio no se ve claro.
Pero nosotros tenemos un montón de herramientas ahora, ¿no? Desde que vimos el teorema de Lagrange, ¿no? Entonces, fíjense que, claro, P es primo, por lo tanto el grupo este G es no trivial, o sea, no se puede reducir solo a la identidad porque tendría un solo elemento, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay elementos en G, o sea, me doy un elemento A en G que sea diferente de la identidad. ¿De acuerdo? Me doy un elemento que sea diferente de la identidad. Ahora, yo tenía por aquí, déjame agrandar esto, algunos resultados que habíamos visto. El corolario 3.5, que dice el corolario 3.5, que si uno tiene un grupo finito y un elemento de G, entonces el orden de A divide al orden de G. Entonces fíjense que yo tomo un elemento distinto de la identidad, por lo tanto el orden es estrictamente mayor que 1, pero por este corolario, acuérdense que denotamos el orden de esta manera, el orden de A. Entonces, ¿qué sabemos? Que el orden de A es un divisor del orden del grupo, que es P elevado a la n. Entonces, el orden del elemento A que tomé tiene que dividir a P a la n, pero claramente los únicos divisores de P a la n son de la forma P a la K, donde K varía puede ser un valor cualquiera entre 1 y n. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esos son los únicos divisores posibles de P elevado a la n. Son estos. O sea, que sabemos que el elemento A tiene que tener orden P a la K para algún K entre 1 y n. Ahora, consideremos H el subgrupo generado por A, que sabemos que tiene exactamente P a la K elementos. Entonces, H, por supuesto, es un grupo cíclico de orden P a la K, que es el orden que tiene su generador. ¿De acuerdo? Entonces, H es un grupo cíclico de orden P a la K. Entonces, vamos un momento a mover este y vamos a mirar este resultado que teníamos de esta sección. Fíjense qué decía este corolario 3.3. Si uno tiene un grupo cíclico de orden finito, es decir, que el generador tiene orden finito, entonces el orden de todos sus grupos es un divisor de m. Pero más aún, si m es un divisor positivo de n, entonces G contiene exactamente un subgrupo de orden m, a saber, este que está aquí. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos nosotros acá? Fíjense que tenemos H es un grupo cíclico de orden finito. H es un grupo cíclico de orden finito. Entonces estamos en la hipótesis del corolario. Tenemos H un grupo cíclico de orden P a la K. Fíjense que como además P es un divisor del orden de H. P es un divisor del orden, y fíjense que esto es el orden de H. ¿De acuerdo? Entonces, H es un grupo cíclico y P es un divisor del orden de H. Entonces, ¿qué nos dice el corolario 3? Entonces, por el corolario 3.3, H tiene
¿qué tiene H? Exactamente un subgrupo de orden P. A saber, ¿cuál sería el generador de ese grupo? Pues sería, ¿quién sería según esto? Sería A a la n sobre m, o sea que sería, en este caso, A elevado a la p a la k dividido entre p, es decir, A a la p a la k menos 1. En otras palabras, H estaría generado por ese elemento, ¿no? A la P a la K menos 1. Y fíjense que este elemento precisamente tiene orden P. ¿De acuerdo? Perdón, o sea, lo que estoy diciendo aquí es que H tiene exactamente un subgrupo de orden P. ¿Y cuál es ese subgrupo de orden P? El generado por este que está aquí es el subgrupo de H que tiene orden P. Entonces, esto tiene orden P. Eso es lo que dice el corolario. Pero, ¿qué implica eso? Nosotros sabemos que este es el orden precisamente de A a la P K menos 1. Entonces, ¿qué demostramos? Que efectivamente G tiene un elemento de orden P. ¿Cuál elemento es ese? El elemento es precisamente A a la P, K menos 1. Este elemento es un elemento de G que tiene orden P. Y así, pues, con eso demostramos efectivamente que de esa manera demostramos que cualquier grupo que tenga orden una potencia de un primo, entonces podemos garantizar la existencia de un elemento de orden P. Entonces, repito, ¿cuál fue la forma? Simplemente tomar un elemento cualquiera del grupo, distinto de la identidad, y entonces, como uno sabe que el orden de A divide a P a la N, entonces no le queda otra opción que ser una potencia también de P, donde K varía entre 1 y N, y nosotros sabemos que, entonces consideramos ese subgrupo generado por ese elemento, pero entonces ¿cuál es la diferencia ahora? Ahora la diferencia es que H es un grupo cíclico. Y como H es un grupo cíclico, nosotros sabemos que H tiene subgrupos de cualquier orden que divida a P a la K. Eso fue lo que probamos nosotros en la última clase. Cuando uno tiene H, un grupo cíclico finito, entonces H va a tener un subgrupo de cualquier orden que divida a P a la K. Entonces, en particular, como P divide a P a la K, eso significa que H va a tener un subgrupo de orden P, que va a ser el generado por A a la PK menos 1, de manera que este elemento entonces tiene orden P. Entonces, con esto, pues, demostramos que efectivamente el G tiene un elemento de orden P. Bien, ahora voy a mirar, digamos, otros problemas que son de las secciones anteriores, como para hacer un repaso general y hacer algunos ejercicios. Vamos a mirar este ejercicio, el 3.52. En este caso, nos dan un grupo G no trivial que no tiene subgrupos propios, no triviales. Entonces, tenemos que demostrar que el grupo es cíclico de orden primo. ¿De acuerdo? Entonces, es un sí, solo sí, ¿no? Entonces, digamos que vamos a mirarlo primero en este sentido. Entonces, primero que el grupo es no trivial, es decir, que el orden del grupo es más grande que 1, es decir, que no se reduce a solo la identidad. Y vamos a suponer entonces que G no tiene
subgrupos propios no triviales, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros por hipótesis. ¿Qué queremos probar? Queremos probar que bajo estas condiciones, o sea, si un grupo no tiene subgrupos propios no triviales, entonces necesariamente el grupo tiene que ser cíclico y además de orden primo. Entonces, bueno, por las herramientas que ya conocemos, aquí lo natural sería entonces tomar un elemento en G distinto de la identidad y fíjense que eso lo puedo hacer porque estamos suponiendo que G tiene orden estrictamente mayor que 1, o sea que aquí tiene que haber elementos distintos de la identidad, ¿no? Entonces, ¿por qué tomo un elemento distinto de la identidad? Para poder utilizar esta hipótesis, fíjense que nos están diciendo que no hay subgrupos propios no triviales, pero nosotros conocemos una forma de generar subgrupos a partir de un elemento, ¿no? Y eso es considerando el subgrupo generado por A. Fíjense, el subgrupo generado por A, es decir, el subgrupo que está formado por todas las potencias de A, nosotros sabemos que esto es un subgrupo de G y además sabemos que es distinto al subgrupo trivial, es decir, al subgrupo generado por la identidad o el subgrupo formado por la identidad. Entonces, pero en todo caso sabemos que esto es un subgrupo de G y claro, entonces, ¿por qué considero este subgrupo? Porque nosotros tenemos como condición, como hipótesis, que G no tiene subgrupos propios. Entonces, por la hipótesis, tenemos que, ¿qué opción hay para este subgrupo? Como no hay A es subgrupos igual a propios, G. tiene que ser todos exactamente. Tiene que ser todo G. Y eso ya demuestra que el grupo G es cíclico. Entonces, eso demuestra la primera parte, ¿no? Digamos que bajo las condiciones si uno tiene un grupo que no tiene sus grupos propios, no triviales, entonces el grupo G tiene que ser cíclico. Ahora, ¿cómo demuestro que el orden de G es primo? Para eso, pues, tendría que ver que, fíjense que el número de elementos que tiene el subgrupo generado por A es precisamente el orden de A, eso lo sabemos, ¿no? Entonces vamos a ver que A tiene orden primo. Para eso, pues sea M un divisor del orden de A. ¿De acuerdo? Entonces, para yo probar que este orden A es primo, yo tendría que concluir que M tiene que ser 1 o todo el orden de A. Es decir, que los únicos divisores son los triviales. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, de nuevo, fíjense, aquí lo volví a incluir porque... Profe, Dime. primero no se debe probar que el orden de A es finito. A ver. Se debe probar. Vamos a ver. Sí, tienes razón, ¿no? Porque aquí... No, ok. Sí, tienes razón, ¿no? Pero fíjense que qué pasa, está bien, es muy válida tu observación, ¿no? Pero fíjense, si G fuese infinito, ¿no? Mejor dicho, sí. Está claro, esto sí está claro, que G es cíclico, ¿no? G es cíclico. Entonces, un paréntesis acá. Si el orden de A fuese infinito, ¿qué significaría esto? Eso significaría que el grupo G estaría formado por todas estas potencias variando en z, ¿verdad? ¿Cierto? Y estas potencias no se repiten, o sea que
hacer el orden infinito quiere decir que este grupo G es infinito y los elementos son de esta forma, ¿no? O sea, son a la n variando n en z. Entonces, fíjense que yo puedo tomar fijo un n, por ejemplo, incluso puedo tomar el 2, por ejemplo. 2 pertenece a z, ¿verdad? Entonces, considero el subgrupo generado por A al cuadrado. ¿Cierto? Esto es un subgrupo de G. ¿Y cómo son los elementos del subgrupo generado por A al cuadrado? Fíjense que estos son elementos de la forma A a la 2K con K en Z. Es decir, que esto es un subgrupo propio de G. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque está considerando solamente las potencias pares. Entonces, está claro que esto es un subgrupo propio de G. Y eso es una contradicción porque G no tiene subgrupos propios. Entonces, esa contradicción proviene del hecho de suponer que el orden de A es infinito. ¿Está claro? ¿Está claro o no? Repito, demostramos que el grupo es cíclico y es muy válida tu observación. Es muy válida tu observación, porque yo iba a comenzar un argumento donde estaba suponiendo que G era finito. Pero entonces vamos a descartar esa posibilidad. O sea, vamos a ver que esta hipótesis implica que el grupo no puede ser de orden infinito, o sea, no puede ser cíclico infinito. Y entonces, ¿por qué razón? Acuérdense que si el grupo es cíclico y de orden infinito, nosotros demostramos que entonces no puede haber repeticiones en las potencias. De manera que el grupo está formado por A a la n, donde n recorre todo z. O sea, G es infinito y está formado por todas las potencias de este tipo, donde no hay repeticiones en las potencias. Ese es nuestro grupo, porque el orden de A es infinito. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo fijo el 2 que está en z y considero el elemento al cuadrado. Está claro que al cuadrado está en G, es un elemento de G y por lo tanto yo puedo tomar el subgrupo generado por A al cuadrado. Esto es un subgrupo de G. ¿Cuáles son por definición, quién es el subgrupo generado por A al cuadrado? El subgrupo generado por A al cuadrado serían todas las potencias de A al cuadrado, ¿no? Ese es por definición el subgrupo generado por un elemento. Son todas las potencias de al cuadrado. Pero fíjense que eso es lo mismo a decir que son todas las potencias pares. Y fíjense que ese es el subgrupo generado por al cuadrado. Y está claro que esto es un subgrupo propio de G, porque G consiste en todas las potencias de A, todas. Mientras que el subgrupo generado por al cuadrado contiene solo las potencias pares. Por lo tanto, por ejemplo, al cubo está en G, pero no está aquí en el subgrupo generado por al cuadrado. Al cubo no está aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es un subgrupo propio de G. Pero eso es una contradicción. Eso es una contradicción, ¿por qué razón? Porque G no contiene subgrupos propios. G no contiene subgrupos propios. ¿Por qué viene la contradicción? La contradicción viene por haber supuesto que el grupo es cíclico infinito. Y entonces eso demuestra que efectivamente el grupo tiene que ser cíclico, finito, y gracias por advertírmelo, ¿no? Porque digamos que yo estaba suponiendo que el grupo era finito de entrada, ¿no? Entonces, este argumento, ahora sí, demuestra que el grupo G es cíclico y además es finito, y por lo tanto el orden de A coincide con el orden del subgrupo, y ahora sí continúo con el argumento. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, pues pueden volver a preguntar.
Entonces, yo lo que quiero probar es que el orden de A es primo, y entonces yo me voy a dar un divisor cualquiera, ¿no? Me doy un divisor cualquiera del orden de A. Entonces, de nuevo, y aquí yo quería volver otra vez al corolario 3.3. ¿Qué dice ese corolario? ¿Qué dice ese corolario? Que si tengo un divisor del orden de A, como G es cíclico, entonces, ¿qué puedo asegurar? Que G tiene, Un subgrupo de orden M. exactamente, G tiene y de hecho es único, ¿no? Dice ahí, ¿no? Tiene un único subgrupo de orden M. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo puedo decir ahora porque ya sé que es cíclico. Fíjense que el corolario está, bueno, hago también sigo. Por el corolario, como G cíclico, lo puedo usar como G cíclico. Entonces, el corolario, si yo tengo M, un divisor del orden del grupo, entonces yo puedo encontrar un único subgrupo de orden M. La verdad que lo de único no importa mucho, pero existe un subgrupo de orden M. Pero entonces, ¿qué puedo decir sobre el orden de ese subgrupo? Fíjense que G no tiene subgrupos propios. Si G no tiene subgrupos propios, ¿eso qué obliga a que sea M? Como G no tiene subgrupos propios, entonces eso necesariamente M tiene que ser 1 o M tiene que ser todo el orden de A. ¿De acuerdo? Porque si M, repito, si M estuviera entre 1 y orden de A, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que G tiene un subgrupo de orden entre el orden de A y estrictamente mayor que 1. Pero eso sería entonces un subgrupo propio. ¿De acuerdo? Eso sería un subgrupo propio. Entonces, como no hay subgrupos propios, eso obliga a que este divisor M tenga que ser 1 o todo el orden de G, que es el orden de A. Pero esto demuestra, que M es primo, y con eso terminamos la demostración, ¿no? Fíjense que es muy importante realmente, y a mí se me pasó por alto, este argumento aquí, ¿no? O sea, en realidad, en un primer paso uno demuestra que el grupo es cíclico, pero yo iba a asumir que el grupo era finito, cíclico finito, y iba a hacer este argumento sin antes revisar que efectivamente, bajo estas hipótesis, el grupo efectivamente es cíclico finito, ¿no? O sea, el hecho de que G no tenga sus grupos propios implica que el grupo sea cíclico finito. Porque si no, pues si fuera cíclico infinito, yo puedo construir subgrupos no triviales dentro de G, de esta forma, ¿no? Fíjense que este es uno apenas de muchos otros, ¿no? Yo he podido haber tomado A al cubo y tomar todos los múltiplos, o sea, el subgrupo generado por A al cubo. El subgrupo generado por A al cubo me daría A la 3K, es decir, me daría todas las potencias que son múltiplos de 3. Y eso también es un subgrupo propio de G. Entonces, bueno, y en realidad eso estaría demostrando una de las implicaciones, ¿no? Entonces, faltaría la otra, ¿no? Tendría que probar ahora que supongamos que G es un grupo cíclico de orden primo.
Entonces tendría que probar que G no tiene subgrupos propios. Entonces supongamos que G es generado por A y el orden de A es primo, ¿no? Es decir, que el grupo tiene P elementos. Fíjense, aquí ustedes tienen que detectar algo rápidamente, y es que este es un ejercicio Así no sea cíclico, se cumple, que no tiene subgrupos propios, no triviales. Sí, sí, exactamente por ahí va, ¿no? Eso es cierto, pero eso es cierto una vez que ves el teorema de Lagrange. Pero el teorema de Lagrange está en la sección siguiente, y este es un ejercicio de la sección anterior. O sea, aquí no habíamos visto el teorema de Lagrange. ¿Se dan cuenta? Por el teorema de Lagrange, si un grupo tiene orden primo, entonces los subgrupos son triviales, o sea, no puede haber un subgrupo propio. Repito, quiero hacer esa aclaratoria, ¿no? Porque, como tú dices, teniendo el teorema de Lagrange, teniendo a mano el teorema de Lagrange, pero eso estaba en la sección siguiente, en realidad aquí no hace falta ni siquiera decir que G sea un grupo cíclico de orden primo, sino basta con supongamos que el orden de G es primo. Fíjense que si el orden de G es primo, eso ya implica que G es cíclico, ¿no? ¿De acuerdo? Por Lagrange, si el orden de G es primo, eso ya implica que G es cíclico. ¿Por qué razón? Porque si uno toma A en G, distinto de la identidad, entonces uno considera este subgrupo, el orden de este subgrupo divide al orden de G, que es P. Pero como P es primo y A es distinto de la identidad, eso implica que esto es P todo P, y eso implica entonces que G está generado por A. Entonces fíjense que en realidad, por el teorema de Lagrange, si un grupo tiene orden primo, entonces eso ya implica que G es cíclico, por este argumento. Por lo tanto, fíjense que esta hipótesis sería como redundante, ¿no? Digamos que estaríamos diciendo un grupo cíclico de orden P, pero resulta que los grupos de orden primo ya son cíclicos, entonces esto no haría falta, ¿no? Pero ¿por qué se está colocando así en este momento? Porque este ejercicio es de la sección anterior donde todavía no teníamos el teorema de Lagrange. ¿Está claro? Todavía no teníamos el teorema de Lagrange. Entonces, por eso estamos partiendo que G es un grupo cíclico de orden P. Entonces, en otras palabras, tendríamos que resolver este ejercicio sin el teorema de Lagrange. Entonces, bueno, volviendo, entonces G es cíclico de orden primo. Entonces, ¿qué herramientas teníamos? El corolario 3.3. ¿Qué dice ese corolario 3.3? Fíjense que si yo me doy, ¿qué es lo que quiero probar? Que G no tiene subgrupos propios. Entonces, me doy un subgrupo cualquiera. Me doy un subgrupo cualquiera de G. CH, un subgrupo cualquiera de G. Entonces, fíjense que aquí la historia cambia porque como el grupo es cíclico, entonces sí tenemos por el corolario 3.3, como G es cíclico, por ser G cíclico, entonces ahí sí sabemos que el orden de H divide al orden de G, que es primo. ¿De acuerdo? Ahí sí lo podemos decir por el corolario 3.3 porque lo habíamos probado para grupos cíclicos. Para grupos cíclicos. Entonces, claro, entonces eso que como P es primo, eso le deja dos posibilidades a H. O el orden de H es 1 o el orden de H es P, porque P es primo. Pero claro, eso entonces me obliga a que H o bien sea la identidad o H sea
todo G. ¿De acuerdo? Es decir, que G no tiene subgrupos propios. Pero claro, repito, tenemos que hacerlo así y basándonos en el corolario 3.3, porque en ese momento no teníamos el teorema de Lagrange. Pero ahora que sabemos el teorema de Lagrange, pues ya saben que no hace falta suponer que sea cíclico. Si es un grupo de orden primo, entonces es cíclico, ¿no? Y por lo tanto no tiene subgrupos propios. No sé si tienen alguna pregunta sobre este ejercicio y el análisis que estoy haciendo de si sabemos o no sabemos el teorema de Lagrange para resolverlo, ¿no? Bueno, veamos algún otro problema. El 348, que dice que si uno tiene, fíjense que en este caso sí estamos suponiendo que el grupo es cíclico infinito. Estamos suponiendo que tenemos un grupo cíclico infinito. Si m y n son enteros positivos, entonces nos piden encontrar un generador para este subgrupo. Que es la intersección del generado por A a la M, de A a la M, y la intersección de las potencias de A a la N. Vamos a recordar cosas, ¿no? Primero, si el grupo es cíclico infinito, acuérdense que un grupo cíclico tiene dos posibilidades solamente, ¿no? Si tiene un grupo cíclico, una posibilidad es que el orden de A sea finito. Si el orden de A es finito, entonces esto se reduce a los elementos a cuadrado hasta a la n-1. Cuando el orden es finito, entonces el grupo cíclico tiene n elementos y estos son sus elementos. La otra posibilidad es que el orden no sea finito, es decir, que el orden de A sea infinito, y en ese caso el grupo G va a ser todas las potencias. Es un grupo infinito y está formado por todas las potencias a la n con n variando en z. Ahí no va a haber repeticiones en las potencias y por lo tanto el grupo G va a ser infinito y va a estar formado por todas las diferentes potencias. Es decir, a medida que n recorre en z, estos son todos elementos diferentes. Entonces esas son las dos posibilidades, ¿no? Entonces lo digo para que quede claro que entonces cuando el grupo es cíclico infinito, pues entonces ya podemos estar seguros de qué se trata, ¿no? Se trata de un grupo que está formado por el grupo G está formado por estas potencias donde n recorre z, ¿no? Ese es el grupo infinito, o sea, todas esas potencias son diferentes. Muy bien. Ahora, también acabamos de ver, fíjense que m y n son enteros fijos, ¿no? Estos están fijos, m y n enteros positivos fijos. Entonces, tiene sentido, y eso tiene sentido siempre, o sea, si yo tomo un elemento, fíjense que a la m es un elemento de G, y a la n también es un elemento de G, y por lo tanto tiene sentido considerar el subgrupo generado por A a la M, ¿no? ¿Quién es este subgrupo? Este subgrupo está formado por todas las potencias de A a la M, donde K recorre Z. En otras palabras, esto está formado por todos los múltiplos, las potencias que son múltiplos de M con K en Z. Y de la misma forma, a la n son todas las potencias de a la n, es decir, L recorriendo en Z. Esa es la definición que vimos. Aquí yo no estoy haciendo nada nuevo, ¿no? Y eso que nos dice que estos son, pues, todas las potencias que son múltiplos de n, ¿no? Esos son los subgrupos, por definición, y ambos son subgrupos de G. ¿De acuerdo? Son subgrupos de G.
Y nosotros en un ejercicio anterior ya vimos que la intersección también es un subgrupo, ¿de acuerdo? O sea que la intersección de A a la N intersectado con a la M, esto es un subgrupo de G, ¿no? Que es el generado por A. Eso ya lo probamos, ¿no? Ahora, lo que nos pide este ejercicio es encontrar un generador. ¿Por qué razón nos pide un generador? Fíjense que nosotros probamos que cualquier grupo cíclico, si tenemos un grupo cíclico y tenemos un subgrupo de un grupo cíclico, entonces ese subgrupo también es cíclico. Nosotros probamos eso en general. O sea, si G es un grupo cíclico y H es cualquier subgrupo de G, entonces H es cíclico. Es decir, que H tiene un generador. ¿Y ustedes se recuerdan quién era el generador? H iba a estar generado por un a la R, donde ¿quién era R? R era el menor entero positivo tal que a la R. R era el menor entero positivo tal que a la R estaba en H. Eso nosotros lo probamos antes. O sea, si G es un grupo cíclico y tomo cualquier subgrupo, entonces ese subgrupo es cíclico y además está generado por el menor entero positivo tal que a la R está en H. Si ustedes ven la demostración, pues ustedes pueden ver que eso es exactamente lo que ocurre. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a abrir una página más acá. Entonces, de nuevo, quiero demostrar, tengo aquí a la N intersectado con a la M. Esto es un subgrupo de acá y quiero encontrar un generador para esto. Pero acuérdense entonces, por lo que dije antes, este es mi H. Entonces, ¿quién es ese generador? Ese generador sería, busco S, el menor entero positivo, tal que A a la S esté en H. ¿De acuerdo? Si ustedes, repito, buscan la demostración de que todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico, se van a dar cuenta que ese subgrupo va a estar generado por el menor entero, por A a la S, donde ese es el menor entero, tal que A a la S esté en H. Pero fíjense que aquí ya, esta es la parte crucial. Una vez que esto lo tenemos listo, todo lo demás fluye. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos cómo son los elementos de cada uno de estos dos subgrupos. Los elementos del subgrupo generado por A a la N, ya vimos que son potencias de múltiplos de N, y estos son potencias de múltiplos de M. Entonces, que A a la S pertenezca acá, entonces tiene que estar en la intersección, tiene que estar en ambos. Tiene que estar en ambos. Pero entonces, ¿qué nos dice eso? Eso nos dice que el A a la S tendría que ser de la forma a la NK y al mismo tiempo tendría que ser a la ML, donde K y L son números enteros. ¿De acuerdo? Pero fíjense que como el grupo es infinito, las potencias no se repiten. Es decir, que la única forma de que estas cosas sean iguales, la única forma de que estas cosas son iguales es que S sea igual a NK y sea igual a ML, ¿cierto?
repito, las potencias acá, como el grupo es cíclico infinito, entonces ahí no se repiten las potencias. La única forma de que estas cosas sean iguales es que las potencias sean iguales. Pero entonces, ¿qué hemos dicho? Que S, en otras palabras, lo que acabamos de probar, es que S es un múltiplo común de M y N. O sea que A la S está aquí, en la intersección, si solo si S es un múltiplo común de M y N. Pero entonces esto queda ya claro. Entonces, ¿cuál será el menor entero positivo que tiene esta propiedad? Pues está claro que el menor entero positivo que tiene esa propiedad es el mínimo común múltiplo, ¿no? De M y N. ¿De acuerdo? Ese va a ser el entero más pequeño que satisface esa propiedad. Porque para que A la S pertenezca acá, eso es equivalente a que S sea un múltiplo común de M y N. O sea, A la S pertenece a la intersección sí, solo si S es un múltiplo común de M y N. Y entonces, ¿cuál es el menor entero positivo tal que sea un múltiplo común de M y N? Pues justamente el mínimo común múltiplo, ¿no? Y entonces el mínimo común múltiplo es precisamente el generador. Es decir, que H, en otras palabras, o sea, concluimos que un generador para esa intersección es precisamente el mínimo común múltiplo de estos dos. Por ejemplo, imagínense, bueno, tenemos G, el cíclico infinito, ¿no? Con orden finito, y yo les digo, bueno, búsquenme un generador para el subgrupo A al cubo y a la 12. ¿Cuál sería un...? Bueno, este no es un buen ejemplo, déjame poner, por ejemplo, a la 8, por ejemplo, no sé, por decir uno en principio, a la 8. Por lo que acabamos de ver, fíjense que este que está aquí es el subgrupo generado por los múltiplos de 3 y este es el subgrupo, digamos, que van a ser las potencias múltiplos de 8. Pero entonces, por lo que acabamos de ver, un generador de ese subgrupo va a ser el mínimo común múltiplo entre 3 y 8. Y el mínimo común múltiplo entre 3 y 8, como ellos son primos relativos, va a ser a la 24. Eso quiere decir que a la 24 es un generador de estos dos elementos, ¿no? Por ejemplo, el subgrupo generado entre a la 5 y a la 20 sería, ¿cuál sería un generador? Sería el generador que el mínimo común múltiplo entre 5 y 20. Pero el mínimo común múltiplo entre 5 y 20, ¿quién es acá? Pues sería a la 20, ¿no? Porque este es el más pequeño de los múltiplos comunes. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, demostramos que el ejercicio, ¿no? Es importante que entiendan cómo funciona esto. Bueno, yo creo que podemos terminar hoy por acá. Si tienen alguna pregunta, voy a cerrar aquí.